grabar, ¿no? Ya creo que estamos todos reunidos. Vamos a continuar. La sesión pasada, nosotros estábamos viendo las distintas técnicas técnicas de conteo, técnicas de probabilidad. Aprendimos a ver lo que era la suma, la multiplicación, la combinación, un análisis combinatorio, lo que es la permuta y lo que es las combinaciones. Todos esos temas vimos nosotros la clase anterior. Economista, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está Luisa? Dígame. ¿Iba a decir algo, Luisa? No, bueno, te estaba saludando. Ya. No estoy grabando, creo. Sí está grabando, ¿no? A ver, no, sí está grabando. Ya. Entonces, ahora, ya una vez que hemos aprendido las técnicas de conteo, hemos aprendido a diferenciar lo que es una probabilidad, lo que es una combinación, ya tenemos las bases para poder entrar a lo que es distribuciones continuas. De acuerdo al sílabus, vamos a ver lo que son las distribuciones continuas. Lo que alcancemos a abordar, porque son algunos tipos de distribución. Ya vamos a ver que son bastantes. Entonces, nos vamos a concentrar en unas cuantas para la sesión de hoy día. Y el objetivo para esta unidad es aprender a identificar los tipos de distribuciones. Y esto es la unidad 4 en realidad. Ya estamos en la última unidad, es la unidad 4. Deberíamos empezar con las distribuciones discretas, pero está planteado para que empecemos con las continuas, de acuerdo al contenido del sílabo, así que vamos a ir respetando lo que nos dice el sílabo. ¿Ya? Entonces, de los tipos de distribuciones continuas, vamos a utilizar los más conocidos, ¿no? Existen muchos. No nos vamos a concentrar en tantos porque no vamos a ser estadísticos como tal, sino que vamos a ser economistas y tenemos que conocer aquellas que son principalmente utilizadas. Entonces tenemos para eso la distribución uniforme. Vamos a ver en qué consiste este tipo de distribución. Por ahí haremos algún ejemplo, alguna práctica. De ahí vamos a ver también lo que es la distribución gamma. De ahí tenemos lo que es la distribución exponencial. Vamos a ver ese tipo de distribución continua. Seguido de eso viene lo que es la distribución de Poisson. Quizás el día de hoy veamos hasta aquí esta distribución de Poisson. De ahí vemos que es la distribución T-de-Students. Y finalmente la distribución normal. Vamos a aprender a trabajar con estos tipos de distribuciones. Vamos a aprender a identificarlas, las características, para qué sirven, la aplicación que abarca, en fin. Bueno, el libro principal es el libro de Western, ¿no? Pero yo en lo personal trabajo de varios libros para sacar el material de esta parte. Vamos a comenzar primero entender qué era una distribución. Y ahí vamos a lo que significa el término continuo. ¿Qué era una distribución? ¿Qué entienden por una distribución? A ver, Sebastián, ¿qué entiendes tú por una distribución? ¿Qué es la distribución? Entiendo que podemos... ¿cómo podría explicar? Repartir, esa es la palabra. Repartir algún objeto o valor, qué sé yo. Eso es lo que se viene a la mente con la palabra distribución. Gracias. A ver, Arkerly, ¿qué nos puedes mencionar tú? ¿Qué entiendes por el término distribución? Kerly, ¿me escuchas? Sí, pero distribuir.
de igual manera, a ver, distribuir de igual manera. ¿Ya? ¿Qué significa? Distribuir de una manera igual. Distribuir de una manera igual. Ya, vamos a ver. Vamos con Jenny. Jenny Wamba. Buenos días, Jenny. ¿Se encuentra Jenny? Sí, no le escuché la pregunta, disculpe. Ya, dime, ¿qué entiendes tú por distribución? Ya, pero veo que no está muy claro el concepto. Grace, ¿qué entiendes tú por distribución? Sería una repartición de algo de una manera equitativa. Ya, podría ser, es básicamente lo que dijiste primero. Es distribuir algo y repartir algo. Ya lo dijiste de manera equitativa, eso vendría a ser la forma como lo haces, ¿no? Entonces, distribución, lo que menciona Grace, vendría a ser la definición correcta, es explicar o mostrar algo en un proceso. Entonces, acuérdense que nosotros veíamos eventos discretos y eventos continuos. ¿Cuál era la diferencia entre un evento discreto y un evento continuo? Luisa, ¿cuál es la diferencia entre un evento discreto y un evento continuo? A ver, en lo que yo creo, la distribución de continua es una repartición que va de forma de una serie, por lo que Ya, dice la palabra continua. Y la otra distribución me dijo, ¿cómo era? discreta. Discreta. O sea, no tiene una, digamos, una serie, sino que es de acuerdo a un valor o un determinado que demos nosotros. Ya, listo. Tienes una idea, pero vamos a reforzar un poquito más esos conceptos. A ver, Sonia, ¿qué nos puede argumentar usted? ¿Qué es una distribución continua y qué es una distribución discreta? ¿Qué entiendes? Una distribución continua. Yo entiendo que es algo como que algo que es repetitivo, algo que va siguiendo una secuencia. Ya, Y estamos. la distribución Sí, que continúa, continúa. discreta, la distribución discreta, pienso yo que es algo así repentino. ¿Será? Ya, Eso entiendo. tienes un poco la idea. Veamos a ver, Adriana, ¿qué nos puedes mencionar tú? ¿Qué entiendes por una distribución continua y una distribución discreta? A ver, la continua yo creo que es algo como que sucesivo, en decir como la posibilidad entre dos números. Y la discreta sería como valores numéricos, pero en un solo número, o sea, así como Ya, tipo secuencia en 0, 1, 2, sí, algo así. ya. Ahí como que estás más cercano en la definición. A ver, vamos a escucharlo a Mario. Mario, ¿qué entiende? ¿Qué es para ti la distribución continua y qué es la distribución discreta? ¿Se encuentra Mario? Sí, claro, profe, aquí Ah, ya. estoy. Listo. A ver, distribución continua, pues, o sea, en base a lo que veo que dice en la diapositiva, pues entiendo que es como un número infinito, ¿verdad? O sea, como que es una distribución, pero lo que quiero distribuir no tiene fin, por así decirlo, ¿verdad? Ya. Vuelta, pues me imagino que la distribución discreta es de un número concreto, por ejemplo, distribuirnos a nosotros en clase. O sea, hay un número concreto de estudiantes y nos distribuye. Es así como yo lo interpreto. Correcto. Entonces, recuerde cuando nosotros empezábamos estadística, hablábamos de los términos de las variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas estaban relacionadas a números enteros. Y las variables continuas
hablábamos a lo que era fracciones. Por un ejemplo, decíamos, ¿cuántos estudiantes hay en el salón? Entonces, decíamos, existe un número, o es 1, o 2, o 3, o 4. Entonces, no decíamos que hay 9.5 estudiantes, o 9.6 estudiantes, de que está un estudiante y está el brazo de otro estudiante. Eso no mencionábamos, no era aplicable. Entonces, eso era una distribución de tipo discreta. En cambio, la distribución de tipo continua, nosotros tomamos como referencia la edad que diga, la estatura de los estudiantes. Y veíamos que había diferencia y trabajábamos con dos decimales, unas personas decían 1.60, 1.65, 1.62, 1.54, 1.58, entonces teníamos que variaban. El número de posibilidades es tan grande cuando lo permita los decimales. Entonces esos eran variables continuas. Lo mismo viene a ser acá distribuciones continuas. Las distribuciones continuas recopilan los contenidos que arroja una variable de manera continua, es decir, una sucesión casi que infinita de datos. Entonces, tenemos un espectro muy, muy, muy particular. En cambio, cuando hablamos de distribuciones continuas, hablamos también de intervalos que son específicos. Entonces, por ahí tenemos que empezar entendiendo lo que es un tipo de distribución continua. Ahora sí, vamos a continuar con esto. Cristel, ayúdame con la lectura, por favor. Cristel Uyaguaris. Distribución continua. Posee un número infinito de valores mantenidos dentro de algún intervalo particular. Es una variable aleatoria con un conjunto de valores posibles, conocidos como el rango, que es infinito y no se puede contar. Se define como el área por debajo de la curva. ¿Ya? Entonces, en una distribución continua, como les mencionaba, tenemos un número infinito de valores que se mantienen dentro de algún intervalo en particular. ¿Sí? Por ejemplo, en el intervalo entre 1 y 2, nosotros podemos tener una cantidad muy vasta de resultados, ¿no? Podemos decir, podemos tener entre 1 y 2, si lo fraccionamos a un decimal, podemos tener 10 resultados. Si lo fraccionamos a 2 decimales, vamos a tener 100 resultados. En realidad es 101 porque se cuenta el 0. Si lo fraccionamos a 3 decimales, aumenta en una cantidad importante. Si lo aumentamos a 100 decimales, o sea, tenemos una cantidad muy vasta que prácticamente se vuelve infinita la cantidad de elementos que se pueden mantener en una distribución continua. Por lo tanto, como este conjunto de valores posibles que nosotros almacenamos, que está dentro de un rango, es prácticamente imposible de contarlo, porque a no ser que se establezca un parámetro más discreto en la distribución continua, lo cual prácticamente estadísticamente no es razonable, porque en realidad la forma de que tienen los decimales es ilimitada. Entonces, por eso se mantiene como un espectro continuo. Y contarlo así manualmente es prácticamente imposible. Sabemos que el resultado total que va a dar en una distribución continua va a ser 1, hablando en términos probabilísticos, pero el fraccionario puede ser tan infinito que no es posible determinarlo con un conteo simple. Entonces, todo esto nosotros lo representamos como el área bajo la curva. Y cuando queremos encontrar los valores que pertenecen a una distribución continua, normalmente tendríamos que ocurrir ya no a la sumatoria, sino que a las integrales. Entonces, para esto necesitamos saber un poquito integrar. Y pregunto, ¿cómo estamos con lo que aprendimos en cálculo 2? Cuéntame, ¿cómo están con las integrales? ¿Cómo están con esas integrales? Mario, cuéntame, ¿cómo están con esas integrales? Un ratito. No sabré, ya.
Ya, entonces, continuando con el tema de la distribución continua, esto nosotros estadísticamente lo representamos como el área bajo la curva. Y para encontrar el área bajo la curva, y si queremos encontrar cuál es el rango que está debajo del área de una curva, a ver, déjenme ver si visualizo. Aquí, si nosotros ponemos, a ver dónde está aquí para hacer rayas. Ya, nosotros tenemos que esta es una dimensión que nosotros queremos analizar y tenemos que queremos representar una variable dentro de un plano cartesiano. Entonces, en el plano cartesiano, sabemos que tenemos dos ejes, ¿no? Entonces, le vamos a llamar acá al un eje, tenemos los niveles de probabilidad. Se me perdió el mouse. Tenemos los niveles de probabilidad y acá tenemos los valores. Sabemos que los valores van a estar definidos en términos absolutos, que van desde... A ver, vamos a poner más acá. Que van desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Hasta más infinito. Eso nosotros lo sabemos por definición. Ahora, una vez que tenemos esto, podemos tener una forma funcional de cualquier naturaleza. No me voy a inventar. Entonces te digo que esta es una forma funcional. Me estoy inventando. Entonces, si yo quiero determinar un rango para esta forma funcional, yo diría que estaría comprendido, acá en dibujar, voy a dar la rayita, que va a estar, por ejemplo, entre este rango y este otro rango de acá. Entonces, para poder decir cuánto corresponde al valor que abarca esta distribución, ¿qué es lo que me va a tocar? Sumar todos y cada uno de estos elementos. Y si sumamos esto, vamos a tener que en realidad todo esto va a ser una cantidad de datos muy vasta. Todo esto de aquí, si vamos a, porque va a cubrir cada millonésima parte que nosotros tengamos en forma fraccionaria. Y ponerse a sumar cada millonésima parte en forma fraccionaria es una locura. Entonces, esto de aquí, la única forma de desarrollarlo es por medio de integrales. Entonces aquí vamos a tener que recordar algunos conceptos de integrales. Yo sé que ustedes ya han aprobado cálculo 2, ¿no? ¿Quién no ha aprobado cálculo 2? De los aquí presentes. ¿Ah? Mario, ¿tú ya aprobaste cálculo 2? Todos aprobamos con nota sobresaliente. Ah, entonces, todos aprobaron con 10. No, tampoco así, pero todos pasamos Todos cálculo. pasaron. Sí. Entonces quiere decir que sí aprendieron a integrar. Sí, o sea, tal vez si hacemos una breve refrescada, pues. ¿Ya? Y Luisa, si acaso, pues. cuénteme, ¿cómo está usted con las integrales? ¿Dónde? ¿Ah? Dígame, ¿qué decía? Uy, usted está en otro mundo ahorita. A ver, Gloria, ¿cómo está usted con las integrales? Profe, más o menos. ¿Ya? O sea, si es que hace la repasada, ahí sí me acuerdo, porque yo sí sabía ahí. Ah, sí sabía. Chuta. Entonces, vamos a tener que mandarle una tareita para que se acuerden de las integrales, porque eso No, de... ya nos acordamos. Ya nos acordamos, ya nos acordamos. No, profe, ahorita me acordé, profe. ¿Ah? Que era todo en la calculadora. ¿Ya? ¿Ya? Porque aquí vamos a tener que integrar, ¿no? Aquí, acuérdense que tenemos, son algunas propiedades las integrales, integrales por partes, integrales por el método de sustitución. ¿De Cada acuerdo? haciendo ejercicio nos vamos recordando, bro. Igual pues, lo que se aprende no se olvida, ¿verdad? Ya, entonces Maxi pasaron con 9, esos 9 ahí tienen que estar en papelito. Ya me voy acordando ahora sí, profe. Que era de X que se ponía al último, pero más o menos no me acuerdo bien.
Pero sí hace una repasada así, pero no de ver, profe. ¿Ya? Ya por ahí vamos a recordar algunos conceptos. Ya vamos a recordar algunos conceptos. Ya le digo que esto no es clases de cálculo 2. Yo asumo de que ustedes ya saben integral, porque ya lo vieron. Y más si pasaron con 10, ya quiere decir que sí saben. Son expertos. Porque si pasaron con 7 todavía, ya. Profe, es que nunca está de más una repasadita. Ah, ya no te preocupes, Gloria. Así que conmigo paciencia. Ya, no se preocupe, Luisa. Bueno, vamos a ir viendo. Déjeme borrar esto. Entonces, ahí ya recordamos un poquito. Vamos con la distribución uniforme. ¿En qué consiste esto de la distribución uniforme? A ver, Gloria, ayúdanos con la lectura, por favor. A ver, dice, la probabilidad es de formar uniforme en un intervalo cerrado entre A y B. Se conoce como distribución rectangular. Esta función de X, A, B, igual. Bueno, es. ¿Ya? Ya, la función de consiste, a ver, la función consiste en una. Me fue de más. Ya, la función consiste en una forma de un rectángulo con base b menos a y altura constante. ¿Ya? Entonces, ya listo. Miren que esta distribución uniforme, como su nombre lo dice, está distribuido de una forma uniforme sus intervalos. Quiere decir que tiene un mismo comportamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos que la hora de entrada para las clases es a las 7. Entonces, el día lunes, la hora de entrada es a las 7. Martes, a las 7. Miércoles, a las 7. Jueves, a las 7. Entonces, todos los días se llega a las 7. Entonces, nosotros tenemos que el intervalo en el cual nosotros vamos a analizar las horas puntuales de llegada va a estar de aquellos que están dentro del rango de 7. Entonces viene el primer día, se llega, la probabilidad que llegues puntuales a las 7 es un porcentaje. Entonces ya tienes analizando y comienzas a medir los intervalos. Ya vamos a ver un ejemplo más puntual. Entonces, esto, ¿cómo se lo representa gráficamente? Vamos a poner acá, nuevamente a dibujar, y voy aquí a poner el famoso plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, esto nos dice que va a estar comprendido entre B y A. Entonces, vamos a tener que aquí es B y más adelante tenemos que es A. Entonces, dado esto, nosotros tenemos que B corresponde a este punto y A corresponde a este otro punto. Como el tiempo de ocurrencia es el mismo, nosotros sabemos que esto va a ser un rectángulo. Entonces, por eso se llama como una distribución rectangular, porque lo que nos interesa a nosotros encontrar es el área bajo la curva, es decir, todo este rectángulo, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor estadístico que tiene este rectángulo? Y diríamos, bueno, esto es fácil, decimos base por altura sobre 2 y ya la tenemos, ¿no? Diríamos, esto es sumamente fácil. Sí, porque matemáticamente la integral de un rectángulo es igual a la sumatoria de sus lados, ¿no? Si consideramos el valor absoluto. Entonces, ahí sí se podría hacer de esa fórmula simple. Pero ya vamos a ver un ejemplo. Seguimos. Voy a sacar esto que siempre me interrumpe. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la media? Acuérdense que esta es la forma funcional de la distribución uniforme. La media no es nada más que A más B dividido para 2, o sea, el valor medio de la distribución. La varianza va a ser B menos A elevado al cuadrado, dividido para 12. ¿Por qué para 12? Porque sencillamente son los momentos que le calculan, ¿no? Ese es el procedimiento en el cual se obtiene la media y la para una distribución uniforme. Siempre va a ser dividido para 2. Sí, esa es la fórmula.
Ok. Esa es la forma. ¿Ya? Espera un ratito, profe. ¿Ah? ¿Quieres copiar? Ahí espera un ratito, déjame tomar. Ya, profe, gracias. Ya le tomó la foto. Para la pollita. Ya. Para el manual. Este semestre, oigan, Esto, profe, que iba a ser, usted dijo que iba a hacer la lección a mano, pues de ley hay que tener la pollita. Ah, ya. El formulario, profe. Yo necesito sacar formulario, pues no se acuerdan. Por eso, pues, pero hay que hacer por el formulario. Ah, ya. Una preguntita. ¿Ustedes saben cómo, el día lunes, cómo va a ser el sistema? Y por lo general ustedes se enteran más rápido que nosotros. ¿Qué han sabido? A ver, lo que yo le puedo decir es que pues se está haciendo lo posible para que sea de manera online, para que permanezca de manera online, porque hay muchas personas que tienen, o sea, que están siendo contagiadas, ya sea alumnos o profesores. Por ejemplo, el profesor, el teacher Pedro, el de inglés, pues él también está ahorita con COVID. El profe Jaime también anda delicado de salud y no sé quién más. Entonces, pues se está haciendo lo posible para que sea online, pero no, eso ya realmente es disposición de la universidad. Porque todavía no tengo un pronunciamiento efectivo al menos hasta el día de hoy, no he recibido nada. Entonces estoy con esa incertidumbre porque no quiero ir por las puras el día lunes a Milagro. Me voy ahí y de repente me dicen... No vaya, pero porque, o sea, yo creo que a pesar de que, o sea, si las autoridades dicen que no, pues que hay que ir, pues hay que ir, ¿verdad? Porque son ellas las que mandan. Pero igual yo creo que no estamos en condiciones, ¿no? Igual aquí en el curso, por ejemplo, yo también ando con, o sea, yo también creo que tengo ya. No me he hecho la prueba, pues, pero todos los que están a mi alrededor son positivos, entonces, pues, obvio, a mí también me va a dar. ¿Ya? Y a Crystal lo mismo, creo que Crystal también está también enferma. Jeremy. Sí, Crystal también anda un poco enferma. Luisa la escuché Luisa enferma también. también. Ajá, Luisa también anda enferma. Ajá. ¿Y Ya, ustedes qué tal? básicamente, imagínense con eso. Ah, Sonia también, eso que Sonia está embarazada. Sí, así es verdad. Sí, ¿no? profe, ando enferma. Tienen que tomar bastante vitamina C. Bastante vitamina C. Yo pienso que son gripes estacionales que las hacen pasar por COVID. Yo pienso eso. Será, bueno, en tal caso, pues. Que hay una conspiración de todo, pero bueno, eso es una opinión muy particular. De ahí igual hay que estar en la expectativa de ver qué es lo que dicen las autoridades, pero me imagino que se deben pronunciar el día de mañana. Entonces, porque igual cualquier situación, estamos en contacto para ver. Sí, sí. Igual, si es que a mí me llegasen a decir algo, profe, yo le comunico ya, para que usted sepa, vaya a ser que el día lunes vaya a la universidad por gusto y no vaya a clases como tal. Sí, yo le aviso cualquier cosa. Ajá. Ya, entonces, continuamos con, ya se nos pasa, oye, que el tiempo se va volando. Vamos a leer este ejemplo, ¿ya? Y vamos a resolver. Déjeme borrar bueno, el gráfico dejémoslo ahí porque igual sí se lo utiliza. A ver, que me ayude con la lectura. Sheila. ¿Cómo está Sheila? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Ayúdanos con la lectura, por favor. Ejemplo, imagine que en el tiempo máximo que se puede reservar un salón de conferencias magna de alguna empresa motivadora son 4 horas, con mucha periodicidad. Tienen conferencias extensas y breves. Realmente se puede opinar que la duración X de una conferencia tiene una distribución uniforme en el intervalo O04. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de densidad? B. ¿Cuál es la probabilidad que cualquier conferencia establecida perdure al menos 3 horas? Ya, entonces miren, aquí primero tenemos que aprender a identificar. Yo voy a enfatizar bastante esto, porque para la evaluación, cuando tengamos la evaluación, yo les pongo el ejercicio, pero no les voy a decir qué tipo de distribución es. Ustedes deberán identificar el tipo de distribución que les toque, ¿no? Entonces, es muy importante de que sepan reconocer un tipo de distribución sobre otra,
Porque yo simplemente les agarro el ejercicio, se los coloco, les comienzo a preguntar, y ustedes tienen que establecer las condiciones que corresponden para cada pregunta que les haga, ¿no? Eso, entonces, vayan tomando bien sus apuntes, aprendan a diferenciar, porque estos tipos de distribuciones los van a utilizar durante toda la vida profesional que ustedes desarrollen en el área de la economía. Más que todo, si ustedes van a trabajar junto con el contador de costos, o si van a trabajar en sistemas donde manejen procesos, donde manejen, si ustedes van a trabajar en datos que involucren acciones, precios bursátiles, que manejen ustedes cotizaciones en bolsa, manejen ustedes préstamos, índices de préstamos, índices financieros. Ustedes van a trabajar con esto, pero es como el pan nuestro de cada día. Entonces es muy importante que ustedes conozcan por lo menos las bases para que puedan entender toda la dinámica que se viene. Y a partir de esto, les forman las bases para las herramientas que ustedes ven en los semestres posteriores. ¿Sí? Es muy importante que estas partecitas que se ven, ahorita la van a ver, ustedes dicen, esto es fácil, pero es muy importante que esto lo aprendan bien. ¿Sí? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Ya nos quedan 6 minutos, vamos a ver si alcanzamos. Voy a volverlo a leer. Imagine que el tiempo máximo que se puede reservar un salón de conferencias magna en una empresa motivadora son 4 horas. Es decir, nosotros tenemos un espacio que va entre 0 y 4. Entonces voy a borrar este grafiquito. Más borrar, ¿dónde dice borrar? Acá. Borrar. Aquí. Entonces voy a hacer de nuevo el grafiquito. Voy a hacer solo una línea. No me voy ahí. Entonces decimos que nosotros podemos reservar desde la hora 0. O sea, nosotros reservamos hasta por un tiempo de 4 horas. Entonces tenemos aquí que va desde el valor 4. Va desde aquí, este indica que es el 0. Y puede ser hasta un tope de 4 horas. Entonces nosotros tenemos que podemos disfrutar del aula magna para el evento que querramos hacer dentro de todo este espacio de tiempo. Ya pasadas las 4 horas tenemos que pagar un adicional. Entonces menciona de que con mucha periodicidad tienen conferencias largas. Y también conferencias breves. Quiere decir que hay bastantes, ¿no? Hay conferencias que de repente duran 1 hora y hay conferencias que se extienden casi las 4 horas. Se puede opinar que la duración X de una conferencia tiene una distribución uniforme, de 0 a 4. Entonces, ¿cuál es la función de densidad? Tenemos que calcular. Entonces, la función de densidad, ¿cuál va a ser? Vamos a calcular. Ay, ¿cómo se ha puesto? Decimos... Primero recordemos que es B menos A. ¿Quién es B? 4. ¿Sí? Y A, ¿quién es? 0. Entonces, va a ser 1 sobre B menos A, va a ser 1 sobre 4. ¿Sí estamos claros en esa parte? Es 1/4. ¿Sí estamos claros? Vuelve a repetir. Ya. La función de densidad es esta. Esta es la forma como se realiza la función de densidad. Decimos que la función de densidad X va a tomar los valores de X cuando A y B, los valores de A y B, obedezcan a esta distribución. Y en el caso que no esté dentro de esta distribución, tendrá el valor de 0. Entonces así sacamos nosotros la función de densidad. Esta es la función de densidad de una distribución uniforme. Ahora, bueno, ya tenemos la media y la varianza, ¿no? Pero nos pide que indique cuál es la función de densidad de esta forma funcional. Entonces, para la función de densidad, sabemos que es 1 sobre B menos A, B vale 4, A vale 0, entonces va a ser 1/4.
cuando X esté entre 0 y 4. ¿Sí? Cuando X esté entre 0 y 4. Esta es la función de densidad que representa a esta área. ¿Sí? Y ahí y 0 en otros casos. Entonces ahí ya tenemos la función de densidad. ¿Sí? ¿Alguna inquietud con respecto a la función de densidad? ¿Preguntas? Fácil esta partecita, ¿no? Vamos a ver. Puedo decir fácil, fácil. ¿No? Profe, ya se va a acabar el tiempo. Sí. Y si mejor lo termina y empezamos la otra. Es que mejor iniciamos otra y continuamos con esta parte. Ajá, por eso. O sea, cerramos la sesión. Ajá, y ya empezamos la otra y me explica ¿Qué? otra vez todo el ejercicio porque no sé Espere, qué. profe. Dime. Espere, tomarle foto. Me va a tomar foto, pero yo tengo desactivada la cámara. No, profe. No. Ya, profe. Ya. Entonces, reiniciamos, ¿no?